La Juventus cambia de estilo, la Juve se renueva para intentar volver a dominar el calcio italiano. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Continuamos con esta serie de vídeos dedicados en el canal a los importantes cambios que están ocurriendo en este verano de 2024 en 4 grandes clubes europeos. Ya hemos hablado del Liverpool, ya hemos hablado del Manchester United, hoy es el vídeo dedicado a la Juventus de Turín y para el día próximo queda ese vídeo dedicado al Bayern. Ya sabéis, una serie que comenzó explicando los motivos que habían llevado a estos 4 equipos a perder competitividad con respecto a los conjuntos que hoy en día han dominado la Champions en las últimas temporadas. Con respecto a Real Madrid y Manchester City, os recomiendo que si queréis comenzar a ver todos los vídeos de la serie, obviamente que comencéis en orden y que le echéis un primer vistazo a ese vídeo inicial. Antes de meternos a explicar todo lo que tenemos que contar sobre la Juventus en este vídeo, pediros como siempre que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y lo más importante, que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os parece este cambio de estilo, esta renovación de la Juventus de Turín, si creéis que va para el camino correcto o si creéis, bueno, pues que algunas de las decisiones que viene tomando son erróneas y que ha tomado, bueno, pues la ruta equivocada y no va a poder luchar por ganar la Serie A en las próximas temporadas. Yo, con mucha atención, ya sabéis, os leo en la cajita de comentarios y ahí debatimos todos. La realidad es que la Juventus de Turín había ganado hace pocas temporadas 9 scudettos de la Serie A de forma consecutiva. Hasta ahora la Juventus podemos decir que ha caído clarísimamente su rendimiento. En las últimas temporadas no ha podido pelear hasta las últimas jornadas por el campeonato de la Serie A, coincidiendo, y esto no es una casualidad, con la salida de un hombre clave, de una persona que cuando se marchó parecía que no era tan importante, pero que con el paso de las temporadas, con el paso también de las diferentes decisiones, hemos visto que Giuseppe Marotta era el hombre clave, la persona más importante en ese engranaje deportivo de una Juventus de Turín que acumuló, como os comentaba antes, hasta 9 scudettos de la Serie de forma consecutivas, además con una fórmula muy clara, apostando por jugadores libres, apostando por jugadores a los que se le acababa el contrato y que veían en la Juventus una gran oportunidad de crecer, futbolistas que se revalorizaban y que después, bueno, pues el conjunto italiano o bien se quedaba y le sacaba mucho rendimiento o directamente los vendía, como el caso de un Paul Pogba al que fichó por del Manchester United, de la cantera de los Diablos Rojos, por menos de 1 millón y al que terminó vendiendo a ese mismo conjunto por más de 100. Negocios espectaculares que llevaron a la Juventus no solo a dominar el fútbol italiano con esos 9 scudettos consecutivos, sino también a tener un crecimiento económico espectacular, a poder crecer también en cuanto al gasto que podía hacer en salarios, en los gastos en general en la plantilla, y un rendimiento que ha ido bajando con el paso del tiempo y que ha coincidido claramente con esa salida de Marotta de la directiva y de ese organigrama deportivo del conjunto turinés, hasta terminar cayendo en las últimas 4 temporadas en en puestos que definitivamente le han hecho no competir hasta las últimas jornadas por el campeonato de la Serie A. Ha ido perdiendo ese estilo, ha ido perdiendo éxito y ahora toca renovarse porque, bueno, pues la realidad es que las personas que llegaron después de Marotta, los que se marcharon también con Fabio Paratici, del que se hablaba muchísimo en su momento y que ya hemos visto, bueno, pues en su etapa final en la Juve, que no era esa persona tan importante. Los que llegaron después incluso han salido, bueno, pues muy perjudicados por que la Juventus ha tenido que enfrentarse a sanciones administrativas, ha tenido que ver cómo le descontaban 10 puntos, ha visto también como su máximo mandatario de la familia Gelli ha tenido que salir después de problemas con la UEFA, después de acordar con el propio organismo del fútbol europeo, bueno, pues una sanción a la carta para intentar, o para dejar atrás la clasificación europea de la última temporada, impidiendo que eso le pudiese jugar una mala pasada en el futuro, es decir, teniendo que asumir culpas por el caso de las plusvalías y provocando esto, bueno, pues una inhabilitación de más de 12 meses de su antiguo director deportivo, de Federico Cherubini, que obviamente es uno de los grandes nombres, una de las personas que han quedado señaladas en los últimos años por la gestión en la Juventus. Además de esos problemas
problemas deportivos, ha llegado también esos problemas económicos, con ese caso de las plusvalías de una Juventus de Turín que había crecido apostando por esos jugadores que llegaban libres, que se desarrollaban y bueno, pues esos problemas económicos, esa falta de capacidad para invertir, para comprar grandes jugadores, como en su momento sí había tenido con ese desembolso de 100 millones en Cristiano Ronaldo, de 90 en Gonzalo Higuaín, más de 40 en Dybala. Eso la Juventus de Turín ya no se lo ha podido permitir en las últimas campañas y la realidad es que se ha visto obligada a apostar por futbolistas jóvenes, jugadores que han ido creciendo en protagonismo, que se han ido desarrollando y que cada vez han sido más protagonistas, bueno, pues ya desde la temporada 2022-2023 y que lo han seguido siendo con la llegada a la dirección deportiva de Cristiano Giuntoli, un director deportivo con mucha experiencia en el fútbol italiano, que llevaba 8 temporadas en el Napoli entre 2015 y 2023 y que ha apostado también de lleno por darle esas oportunidades a los futbolistas jóvenes, intentando revalorizarlos, intentando, bueno, pues crear futbolistas del máximo nivel sin gastar tanto dinero y confiando mucho en el desarrollo que podía hacer el entrenador que había en ese momento, un Maximiliano Allegri que comenzó, bueno, pues parecía con muy buenas relaciones con Giuntoli, pero que poco a poco se fueron torciendo esas relaciones hasta acabar explotando de forma totalmente en el en el mercado de enero del 2024, cuando el entrenador, después de las sanciones que habían tenido Paul Pogba y Fagioli, bueno, pues veía que necesitaba, para mantenerse en esa pelea por la Serie A, veía que necesitaba un centrocampista veterano y lo que hizo el actual director deportivo de la Juventus es traerle a un jugador cedido desde el Southampton, un jugador, Carlos Alcaraz, bueno, pues sin demasiada experiencia en el fútbol de máximo nivel y que era otro de esos jóvenes a los que Allegri tenía que ayudar y tenía que darle protagonismo para intentar desarrollarlos. A partir de ahí, la relación del director deportivo y del exitoso entrenador de la Juventus se rompió completamente y la realidad es que, bueno, pues a partir de ahí no hubo entendimiento, las relaciones se rompieron completamente y todo se escenificó en la final de la Copa Italia, en la que la Juve volvió a ganar el título imponiéndose al Atalanta y en la que Allegri, bueno, pues básicamente con gestos muy claros intentaba expulsar de la celebración, intentaba que no bajase al campo y se uniese a sus jugadores con gestos claros hacia el director deportivo. Todo eso, bueno, pues ha terminado con la destitución o terminó con la salida de Maximiliano Allegri de la Juventus, cuando parecía que, bueno, pues pese a tener un estilo bastante rácano, por decirlo así, que a lo mejor no era lo mejor para el desarrollo y para el crecimiento de diferentes futbolistas, parecía que era el entrenador del proyecto, pero bueno, pues esa ruptura total de relaciones con el director deportivo, con Cristiano Giuntoli, terminó con la salida del exitoso y veterano entrenador italiano, que veía como, bueno, pues la Juventus había confiado en él en una época muy complicada. Él también había apostado por la Juventus porque, si recordáis, dijo que no a una oferta del Real Madrid para volver al cuadro turinés, pero la realidad es que, bueno, pues después de su salida, la Juventus ha tenido que tomar cartas en el asunto, ha tenido que decidir a qué técnico quería contratar para volver a intentar ese dominio de la Serie A, ha tenido que renovarse y ha decidido dar un cambio de estilo prácticamente radical con la apuesta por un Thiago Motta que viene de ser el técnico revelación del fútbol italiano la temporada 23-24, llevando al Bologna a la Champions muchísimas temporadas después y revalorizando una cantidad enorme de futbolistas, entre ellos Joshua Zirkzee, que ya se ha marchado al Manchester United, o un Riccardo Calafiori, que también está muy cerca del Arsenal por cerca de los 50 millones de euros, un Bologna que ha tenido a muchos de los jugadores más importantes y más determinantes en la Eurocopa, como sobre todo destacan los jugadores de la selección suiza, Ndoye y Iviser, que han sido algunos de los grandes descubrimientos de una Eurocopa en la que, como os digo, el Bologna, debido a ese trabajo y a esa mejora de los futbolistas de Thiago Motta, bueno, pues también ha tenido mucha importancia en el torneo continental. Un cambio de estilo muy importante porque Thiago Motta es bastante diferente, ¿no? Un equipo que va a practicar un fútbol ofensivo, un fútbol vertical, con unos automatismos muy poco habituales, con los centrales conduciendo, arriesgando mucho al conducir el balón, centrales que también en ocasiones, bueno, pues abren el espacio y se colocan como mediocentros, un equipo con mucha movilidad que busca constantemente esos desmarques hacia adelante, con movimientos para generar espacios por dentro, movimientos de arrastre que generan espacios por dentro y que favorecen esas conducciones desde atrás. Bueno, la realidad es que el Bologna fue uno de los equipos
más admirados por lo diferente que era su propuesta con respecto a lo habitual en la campaña anterior, y eso le ha valido a Thiago Motta para ser el míster que se va a hacer cargo de este cambio de estilo, de esta renovación que está llevando a cabo la Juventus de Turín, con la apuesta muy clara por jugadores jóvenes como Yildiz, también como Cambiaso o como el propio Miretti, futbolistas que tienen que ser importantísimos en la nueva era de una Juventus de Turín que no tiene el presupuesto, bueno, pues para poder hacer los fichajes tan importantes que venía haciendo anteriormente, y que ahora parece que sí o sí va a ser un equipo que pueda ir creciendo. Ese es su objetivo, ir creciendo temporada a temporada con incorporaciones importantes, como también ha hecho este mercado de verano hasta el momento, apuestas jóvenes como el sudamericano Juan Cabal o el hijo de una leyenda de la Juventus como el centrocampista Khéphren Thuram, de 23 años, que viene a reforzar esa apuesta por un equipo joven, un equipo que también de la mano de Vlahovic, que tan solo tiene 24 años, aunque ya llevamos bastantes años viéndolo en la élite, pueda crecer, pueda ir poco a poco mejorando hasta terminar peleando por el título de la Serie A con un Inter que está liderado desde las oficinas por Giuseppe Marotta, y que ha logrado con esa llegada al conjunto de Milán ganar 2 de los 4 últimos títulos de la Serie A. Una pelea entre el directivo, entre Giuntoli y Allegri, que terminó con la salida de entrenador, y con esta renovación, con este cambio de estilo a favor de un Thiago Motta que creo que va a hacer una Juventus como mínimo para los aficionados, los que vemos el fútbol italiano, bueno, pues más para entretenerlos que para analizarlo, como es mi caso, bueno, pues nos va a hacer que sea más sencillo y que nos apetezca mucho más ver a esta nueva Juventus de Turín, que ya ha hecho cambios importantes en la plantilla y que planea dejar salir a jugadores con mucho nombre como Federico Chiesa. Veremos si hay sorpresa en forma de llegada de alguna estrella a última hora o durante el mes de agosto, pero la realidad es que la Juventus de Turín ha cambiado su estilo, se ha renovado, y ahora con esa apuesta por jugadores jóvenes y por el desarrollo de los mismos de la mano de Thiago Motta, quiere volver a dominar el fútbol italiano, aunque no lo tendrá fácil con el Inter de Giuseppe Marotta enfrente. Veremos lo que ocurre, lo iremos o estaremos muy atentos aquí en el canal a ver si esta apuesta del conjunto turinés bueno, pues sale finalmente bien o tiene que cambiar de rumbo a mitad del camino. Lo contaremos y lo analizaremos aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.